Iré un poco rápido, en realidad es un repaso sobre todo lo que veremos en el curso. Si tienen alguna duda de cualquier forma me pueden detener, pero serán los temas que revisaremos. Y el objetivo es que ustedes tengan un panorama global de todos los apartados. Entonces, en realidad lo que se hace en investigación no es más que identificar en forma cuidadosa lo que es el curso clínico de la enfermedad. Hay varias formas de abordar la investigación. Estas son las tres más populares. El abordaje por objetivos, que apareció a finales de los años 80, que después se hizo la traducción en la revista de investigación clínica de los artículos, y era una serie de artículos de McMaster que decían, a través de una lista de cotejo, si cubría unos requisitos, se asumía que estaba bien o no un artículo. Y el segundo modelo es el modelo arquitectónico, que nos habla del diseño y de la calidad de la información en cuanto a las variables contenidas, y que es el que se acerca al juicio clínico. Como veremos, en realidad el juicio clínico no es sino la expresión muy cuidadosa del método científico aplicado a la clínica. Y el tercer modelo es el metodológico jerárquico, que ha sido utilizado en lo llamado medicina basada en la evidencia, para resaltar que el modelo que mayor calidad de información tiene es el ensayo clínico. Sin embargo, este solo nos dice cuál es la calidad de la información que obtenemos. No nos habla de la calidad de la información y del contenido, y lamentablemente se ha malinterpretado. Este era lo que ocurría a finales de los 80, principios de los 90, es lo que dio luego paso a la medicina basada en evidencias. Era una serie de artículos con una lista de cotejo que uno iba viendo si llenaba una serie de requisitos o no para atribuirle que el artículo era válido. Pero solo lo estábamos viendo desde fuera, no veíamos el contenido. El modelo arquitectónico está basado en el juicio clínico. Esta descripción se hizo desde mediados del siglo pasado y su origen está en la comunicación varios siglos antes. Tiene básicamente tres componentes y con ello vamos a trabajar en este curso. Y el tercer modelo, sí lo vamos a repasar, es importante porque es muy popular, viene de la epidemiología clínica y nos habla de la forma en que se recolecta la información. El estudio más conocido, sin duda alguna, es el ensayo clínico. Este es el modelo base del modelo arquitectónico. Empezamos por identificar una condición inicial que se conoce como estado basal. Esa condición inicial de estado basal, en este caso son pacientes con diabetes mellitus. La maniobra, tenemos maniobras experimentales, que son aquellas asignadas por el investigador, pero también tenemos maniobras no experimentales. Esto cuesta a veces trabajo comprenderlo porque siempre consideramos como maniobras las acciones que hacemos en forma experimental o cuando tratamos a un paciente, que también de hecho estamos haciendo cada vez que tratamos a un paciente un experimento, tal vez inconscientemente, pero lo hacemos. Sin embargo, hay maniobras observacionales. Si el paciente decide fumar, no hay una asignación por el investigador para que consuma el tabaco, pero hay una decisión propia de las personas y eso provoca que podamos comparar el efecto del tabaquismo contra quienes no fuman. Y también hay eventos y maniobras naturales, como es el paso de los años. La edad es una maniobra natural que va modificando la condición de salud y nos va llevando hacia una condición diferente. Entonces podemos ver que las maniobras son importantes, las usamos metodológicamente y es importante para entender el modelo irle dando su lugar. Finalmente tenemos el desenlace o resultados, que es lo que buscamos como objetivo para tratar de atribuirle causalidad o un indicador pronóstico a alguna de las maniobras, como iremos viendo poco a poco. Es importante ver cómo este modelo es completamente clínico. Quien se dedique a la clínica fácilmente lo va a entender, porque en la historia clínica nosotros tenemos el estado basal y en la nota de evolución inicia lo que es la maniobra y en el seguimiento podemos ver el desenlace de nuestros pacientes. Podemos ver que cuando se hace la historia clínica empezamos por ver de dónde proviene el paciente, desde que nos piden la cita o desde que se da la cita,
¿Cómo es que se hizo el diagnóstico? También es importante. No es lo mismo el diagnóstico de diabetes mellitus hecho por una glucosa en ayunas que hacerlo por una prueba de tolerancia a la glucosa o que hacerlo por una hemoglobina glucosilada. En cada una de ellas estamos haciendo el diagnóstico tal vez hoy, pero ya están en distinta etapa de la enfermedad los pacientes. Entonces, es importante identificar cómo se hizo el diagnóstico de los pacientes que van a ser evaluados, ya sea en un estudio o para tomar una decisión terapéutica. Y, por supuesto, si se fijan, estas dos características van a definir el estado basal, cuál es la patología de interés. Y después tenemos que ver dentro de los que elegimos para que entren, quién no debe de entrar. Y a esto se refieren los criterios de no inclusión. ¿Y quiénes son? Bueno, aquellos pacientes que no pueden sufrir el desenlace porque ya lo tienen o porque no hay forma de que lo sufra. Y de igual forma, aquellas personas que ya tienen la maniobra o que tienen la indicación por alguna otra causa o que tienen contraindicación para recibir una maniobra. Ellos no van a entrar tampoco al estudio. Esto es lo que vemos en cualquier artículo que viene como universo de trabajo, definición de la patología de estudio y criterios de selección. Más adelante lo que vemos es quién es nuestro paciente y eso no hay que olvidarnos, somos médicos, no somos recetadores. Tenemos que saber quién es nuestro paciente, hay que ver cuáles son sus condiciones generales. Una misma enfermedad, ahora lo estamos viendo en COVID, repercute en forma diferente de acuerdo a las condiciones generales del paciente. Y tenemos que ver cuál es el estadio y la agresividad de la enfermedad que nos interesa. No es lo mismo un paciente con un estadio 2 de un cáncer de mama o cáncer cervicuterino, si le ha llevado 6 meses a que si le ha llevado 2 años para llegar ahí. Eso nos está hablando de una agresividad diferente aún en un mismo estadio y eso hay que considerarlo. También hay que tener en cuenta las complicaciones que ya hay a consecuencia de la enfermedad de base. Hay que considerar las comorbilidades que acompañan a esa enfermedad, qué es lo que se ha hecho previamente y, por supuesto, siempre sabemos que va a impactar las condiciones socioeconómicas y culturales del paciente y los hábitos que este paciente tenga. Todo esto lo hace el interno generalmente o el residente de primer año y es la historia clínica que es indispensable para que nosotros podamos ver cómo impactan en el desenlace. También tenemos durante el tratamiento que cuidar la calidad del tratamiento, cuál es la dosis, cuánto tiempo se le dio y podemos incluso evaluar si el fármaco es genérico original para quien tenga la duda, se puede evaluar. Y hay que considerar además del tratamiento principal todo lo que se hace alrededor del tratamiento principal como es la terapia de sostén y el manejo de los eventos adversos. Todo ello hay que considerarlo también nosotros dentro de la metodología de investigación. Y por supuesto, ¿qué buscamos? ¿Sobrevida global o sobrevida libre de proyección? ¿Qué es lo que buscamos? Parece ser que por ahí alguien sin querer está escribiendo sobre la pantalla. Ojalá y podamos borrarlo y ver cómo funciona. Sin duda alguna, para ese desenlace requerimos criterios específicos. No es suficiente con decir que el paciente no ha recaído. Hay que describir los criterios y esto tiene una repercusión metodológica. Hay instituciones que de repente muestran datos de sobrevida libre de progresión mayor que lo que son los artículos originales. Y lo que ocurre muchas veces es que no tiene criterios para definir la recaída y se hace cuando hay manifestaciones clínicas, mientras que en el artículo original se hace desde que hay evidencia en un estudio como una resonancia magnética o en una tomografía. Es así que el reflejo de lo que es la historia natural o el curso clínico de la enfermedad tiene su traducción metodológica. Tenemos el estado basal, para el cual tenemos que ver el efecto de la maniobra, para ver su impacto sobre un desenlace. Metodológicamente, la primera etapa que hablamos se conoce como ensamble de la población y se cae en un ensamble inadecuado si nosotros no tenemos cuidado en especificar esa población de dónde proviene y si es una población que de verdad tiene probabilidad de sufrir el desenlace. Si yo quiero evaluar
alguna prevención para la tuberculosis y lo voy a hacer en la población de Polanco, donde tienen poca probabilidad de sufrir tuberculosis, así yo lo compare con agua de Tlacote, es probable que no sirva mi maniobra preventiva, porque no va a haber pacientes en ninguno de los dos brazos. Para ello yo tendría que irme a la sierra, donde hay una alta incidencia de tuberculosis, y ahí sí podría probar una maniobra. El otro, si bien la población es importante y si yo no selecciono una población adecuada, el resto ya no tiene importancia. El otro es la definición diagnóstica y los criterios de selección que ya hemos mencionado. Tanto en el modelo arquitectónico, que es lo que les he descrito, como en un artículo que era lo que me refería como universo de trabajo, criterios diagnósticos de la patología y criterios de selección. Y lo ve uno en el diagrama de flujo de los pacientes que está al inicio de casi cualquier artículo. Y en la práctica clínica lo vemos, de dónde viene el paciente, por qué viene, por qué se sospecha y cuál es la condición general del paciente, y ya estamos pensando en si podemos darle cierta terapia y tiene alguna contraindicación o no. Entonces, vean cómo hay una traducción muy clara de la clínica a la metodología en cualquier artículo, y por supuesto los criterios de selección hay absolutos y relativos, y hay que tener cuidado con ello, y lo veremos durante el curso y en las lecturas que harán poco a poco. El otro apartado que está en el estado basal es la estratificación. Desde el modelo arquitectónico hay toda una forma de ir estratificando, pero lo hacemos con los pacientes. Desde que llega vemos qué edad tiene, cuál es su condición general, si tiene un estado de sobrepeso o no, si tiene ansiedad. Empezamos a ver la enfermedad y la agresividad de la misma, complicaciones, comorbilidad, terapias previas. Es decir, fíjense cómo es lo que hacemos en la clínica, exactamente lo que nos interesa en la metodología de la investigación. En un protocolo es lo que se conoce como descripción operativa de las variables de confusión o modificadoras que están presentes en el estado basal. Y tiene una clara razón de verlas, porque si yo después voy a querer ver el efecto de una maniobra, tengo que demostrar en distintos grupos de riesgo cómo les va. No les va igual a todo el mundo. Un ejemplo de cómo es que no ocurre que porque quedaron bien balanceados en el estado basal ya podemos asumir que todo se debe a la maniobra. Eso es algo muy popular que se dice, pero no es real. Podemos ver que la maniobra aquí le va bien a la mitad y en la B a la mitad, no hay diferencia significativa. Podemos ver que quedaron perfectamente bien distribuidos 50 sujetos en cada maniobra, en cada estadio. La aleatorización hizo su trabajo en forma perfecta, pero en realidad podemos ver que en estadio 1 les va muy bien con la maniobra A y les va muy mal con la maniobra B. Y en el estadio 3 ocurre precisamente lo opuesto. Le va muy bien con la maniobra B y muy mal con la A. Son claramente diferentes en el estadio 1 y 3, aun cuando en el global son iguales, y la distribución de los estadios fue perfectamente homogénea. Entonces, cuidado, es falso eso de que si quedaron bien distribuidos, podemos asumir que todo se debe a la maniobra. A veces vemos esto. Aquí aparentemente es muy buena la maniobra A sobre la maniobra B, pero lo que está ocurriendo es exactamente el mismo ejemplo que hace rato, pero no tenemos estadios avanzados. A veces los resultados que vemos de los artículos en países desarrollados no son reproducibles en nuestros países porque los estadios de las enfermedades son diferentes. Lo pueden ver en cáncer de mama, chequen los artículos, dicen se permite de cualquier estadio, sí, pero los estadios avanzados que ellos tienen es 5% de su población. Los estadios avanzados que nosotros tenemos rebasan el 60% de la población. Entonces, lo que estamos viendo en realidad es cómo responde el grupo en la población predominante. ¿Qué hay de la maniobra? Tenemos que cuidar también la maniobra como lo mencionamos. ¿Cuál es la dosis óptima? Si se dio el esquema completo o a tiempo, si se aplicó en forma correcta. No es raro que los esquemas para tratar a los pacientes con una neoplasia se retrasen por múltiples razones. No es raro que, de acuerdo a la condición nutricional, sean mayores los efectos adversos que los reportados en los artículos originales que se hacen en países desarrollados donde no tienen ese problema.
nosotros sí, ya sea porque la enfermedad ha avanzado a tal grado cuando buscan atención que ya vienen desnutridos o porque tenían una desnutrición de base por problemas de falta de alimentos. Entonces, sí tenemos un problema aquí, por lo cual no podemos esperar que respondan igual y no es raro que se prolongue el tiempo de una terapia inicial. Y eso es un problema porque no podemos esperar los mismos porcentajes de éxito. ¿Y qué pasa con las maniobras periféricas? No es lo mismo operar a un paciente después de subirle la hemoglobina que operarlo sin haberle subido la hemoglobina. Sin embargo, rara vez para darle la quimio, nosotros primero le subimos la hemoglobina y luego ya se le da, o para darle una radioterapia, aun cuando se ha demostrado que la respuesta es mejor mientras esté mejor su hemoglobina. Y todo lo que ocurre durante la aplicación de la maniobra principal. No es lo mismo que un paciente se opere en un quirófano que tiene flujo laminar, que se cuida todos los niveles de esterilidad, a que se opere en un quirófano, como en ocasiones ocurre en algunos hospitales pequeños, que su flujo laminar lamentablemente son dos ventanas en extremos opuestos y que de ninguna manera va a ofrecer la misma seguridad. ¿Y qué decir en lo que ocurre posterior a la maniobra? Si el paciente es subido a piso o si es pasado a terapia para que se le vigile, ya desde ahí el pronóstico va cambiando. O si le damos todo lo que son los factores que protegen ante el efecto de la quimio y no nos esperamos a que ocurra el evento adverso para entonces darlos. Estas maniobras periféricas a veces son más determinantes que el hecho de que le demos o no la maniobra principal. Eso lo vemos desde que hablamos en clínica del tratamiento específico, esa es la calidad de la maniobra principal, y en un protocolo lo van a ver como la maniobra de interés, la variable principal o la variable independiente, y así viene descrita. Y todo el tratamiento sintomático y medidas generales, medidas de sostén y manejo de eventos adversos, serían las maniobras periféricas, y eso en un protocolo lo vamos a ver como variables de confusión. Entonces, vean cómo existe una correspondencia con la clínica de la metodología. ¿Qué decir del desenlace? Hay que ver que la medición sea homogénea. No es raro que alguna de las maniobras genere más eventos adversos y entonces sean vistos más frecuentemente los pacientes. Y si eso lo vemos a largo plazo en sobrevida, eso puede beneficiar porque detecta una recaída más rápidamente que si lo vemos en forma más distanciada. Igual, si hay que ajustar la dosis, lo vamos a estar viendo más frecuentemente. Entonces, tenemos que cuidar que el número de veces que se ve un paciente y otro sea similar y no nada más asumir que así ocurre. Hay que cuantificarlo. ¿Qué decir de la sospecha diagnóstica? Si uno sospecha en el diagnóstico, es más probable detectar temprano la recaída o el diagnóstico final, según sea el interés de lo que se esté evaluando, pero ya genera diferencia entre los grupos. Y por último, podemos ver eso dentro del modelo. Hay que tener un seguimiento estandarizado del desenlace primario. Hay que irlo vigilando constantemente y en periodos de que no se nos vaya a escapar. Si yo quisiera ver si el paciente presenta un cuadro gripal y lo veo cada mes, lo que ocurrió entre una visita y otra no lo voy a identificar. Se me puede escapar. Entonces tengo que prever de acuerdo al desenlace que estoy evaluando cuándo debo de vigilarlo. Y en clínica es lo mismo. Si vamos a seguir al paciente, tenemos que tener en claro cada cuánto lo podemos ver. Si espaciamos demasiadas las visitas, nos vamos a sentir cómodos porque aparentemente no ha ocurrido nada, pero es probable que cuando veamos al paciente la enfermedad ya progresó en forma importante. En un proyecto de investigación esto no ocurre porque se estandariza y se preestablece que los pacientes van a ser vistos con cierta regularidad. Y hay que tener datos de alarma, como en la clínica, siempre damos algo, pero siempre estamos vigilando no solo los efectos adversos de la maniobra principal, sino también lo que pueden ser los efectos adversos de la enfermedad de base y, ¿por qué no?, algún otro incidente que pueda ocurrir ajeno a la enfermedad y ajeno a la maniobra. Todo eso ocurre dentro del modelo arquitectónico y en los proyectos de investigación entra en el concepto de evento adverso. Recordemos que es diferente cuando evaluamos el efecto de un fármaco, que eso sería ver las reacciones adversas.
pero en un evento adverso es todo aquello que ocurre desde que es invitado el paciente a participar en el estudio y se incluye. ¿Qué pasa con las pérdidas? Frecuentemente ocurren pérdidas. Si un proyecto de más de unos cuantos meses no tiene pérdidas, hay que sospechar. Es imposible que nadie se vaya del estudio. Todos los estudios deben de tener pérdidas. Un error común que ocurre en muchos estudios que dicen solo incluir pacientes con expediente completo. Eso es un error. Cuando son estudios observacionales se hacen series de casos o cortes, pero luego incluyen nada más a los pacientes que tienen el expediente completo. Eso nunca debe de ocurrir porque estamos generando un sesgo de transferencia. Si yo voy a incluir solo los que tengo ahora en la consulta, todos los pacientes que murieron previamente ya no están incluidos y en consecuencia yo estoy cometiendo que lo tengamos en cuenta. Vean aquí, se perdieron 20 pacientes, le va bien a 70 de 80, el éxito es de 87.5% contra 80% en el grupo donde no se perdió nadie. Pero si recuperamos la información de estos 20 pacientes perdidos, podemos ver que habían muerto, la sobrevida tan solo es de 70%, ahora resulta que A es superior que B. Se invirtió solo con la pérdida de 10% de los pacientes del total de la población. Entonces, eso de que aumentemos el tamaño de muestra y ya evitamos este problema no ocurre. El aumentar el tamaño de muestra solamente se hace para mantener la estabilidad de los datos. Es decir, para que yo pueda hacer un análisis estadístico y no me falten pacientes. Pero no evito el sesgo de transferencia. Por supuesto que lo vemos. Tenemos que darle seguimiento a nuestros pacientes, tenemos que evitar ese sesgo de transferencia y lo vemos en el diagrama de flujo en la mayoría de artículos donde ponen cuántos pacientes se pierden en el camino. Es así que si yo no cuido en el estado basal la forma en que ensamblo mi población, el resto ya no tiene importancia. Si yo quise hacer el estudio en una población que no va a ocurrir de inicio el desenlace porque ni siquiera tienen la enfermedad, no importa lo que yo quiera probar, no sirve nada de lo que yo haga. Y tengo que cuidar si hay grupos de riesgo. Lo ideal sería que yo hiciera un análisis estratificado siempre y decir, así como lo hacen los oncólogos, en un estadio cómo responden a una maniobra y a otra. No meterlos todos en grupo y después ajustar en el análisis, porque conforme avancemos en el curso verán que el ajuste no nos permite ver qué ocurre con el paciente. Los ajustes son extraordinarios solo para demostrar si la maniobra tiene o no impacto sobre el desenlace, pero poco nos dice sobre qué pacientes se ven beneficiados. Entendemos que eso lo haga la industria porque su interés es mostrar si sirve o no su fármaco, pero nuestra obligación es ver en quiénes sí sirve. Y entonces no nos es suficiente con lo que nos dan. Estos dos sesgos se tratan de evitar a través de todas estas estrategias, lo mismo que el sesgo de ejecución, el sesgo de detección y el de transferencia. Y veremos ensayo clínico y veremos cómo es que estas características lo que quieren evitar son estos cinco sesgos. Bajo los modelos tradicionales, cuando ustedes hablan de los diseños desde fuera, no están viendo lo que ocurre adentro. Y si describen los sesgos, hay más de 150 sesgos con el modelo tradicional. Pero todos esos sesgos tienen cabida dentro de estos sesgos genéricos y es mucho más sencillo porque tienen un razonamiento clínico que para nosotros es más fácil de comprender. ¿Qué más decir? Tenemos, por ejemplo, aquí nuestro estado basal, pacientes con diabetes mellitus, tienen una maniobra que es el hipoglucemiante comparada contra placebo para ver un desenlace. Ya quedamos que se parece a la clínica, podemos ir viendo del diabético, cómo se hizo el diagnóstico, a quiénes se seleccionaron, si no tenía daño a órgano blanco, que es lo que nos interesa. Podemos ver las características basales del paciente, por supuesto, cuál es la maniobra y cuál es el desenlace. Y podemos ir viendo de la maniobra las características específicas y eventos adversos y qué se está haciendo para ellos. Y por supuesto del desenlace lo podemos hacer tan específico como nos interese. No sé si hasta aquí hay alguna duda.
¿Alguna duda hasta aquí? Todo claro, doctor. Ok, entonces vamos a seguir. Todavía veo que tenemos tiempo. Voy a intentar que lo veamos. Esa parte que vimos en metodología tiene una traducción en la clínica desde el punto de vista estadístico. Un artículo se debe de comprender perfectamente si ustedes leen el texto, independiente de las tablas y de las gráficas, o si ustedes leen las tablas y las gráficas independiente del texto. Por supuesto que los detalles finos los van a encontrar de uno y de otro lado y la combinación no los da. Entonces, vamos a ver cómo esto que vimos en metodología se traduce desde el punto de vista estadístico. Finalmente, es un resumen del curso clínico de la enfermedad. ¿Cómo es que se trabaja cuando uno va a hacer un artículo o va a hacer un protocolo, lo que quiera? Hay que tener claro cuál es el estado basal, la maniobra y el desenlace. Este estado basal, maniobra y desenlace se puede poner dentro del acrónimo PICO que todos conocen para hacer una búsqueda estructurada de la información. Este acrónimo PICO tiene el estado basal, la maniobra principal, la comparativa y el desenlace. Si yo con eso lo meto en PubMed y le pongo las uniones booleanas AND, voy a obtener una serie de artículos. Y en los primeros 20 artículos yo tendría que ser capaz de contestar mi pregunta. Si esto lo hago con alguna duda clínica durante mi paso de visita, me tienen que aparecer los artículos que contesten mi duda. Y tengo la oportunidad yo de poder detenerme ahí y no invertir 2 o 3 años de mi vida para un artículo de algo que ya está contestado. Si no es así, estos mismos artículos me sirven de base para la justificación, que será el primer apartado que revisaremos la semana próxima con algunas ideas que ustedes tengan y que hayan leído los artículos que les hice llegar. Vean cómo el mismo artículo nos habla del estado basal, maniobra y desenlace. Control intensivo de la glucosa y daño vascular en pacientes diabéticos. El estado basal son los pacientes diabéticos, la maniobra es el control intensivo contra el habitual, muy probablemente, a lo mejor no hay ni siquiera grupo comparativo, y el desenlace es el daño vascular. Otra vez, tenemos todas las condiciones. Vean cómo podemos estratificar a los diabéticos por edad, tiempo de evolución, su Karnofsky, estado nutricio, si tiene síntomas clínicos como la triada, su nivel de hemoglobina glucosilada, la comorbilidad, podemos ver las terapias previas y todo eso lo vamos a ver en la tabla 1 resumida. Aquí nos están dando todos los datos. Lamentablemente la mayoría de artículos solo trata de mostrar que quedó balanceado para luego atribuirle el beneficio a su maniobra y se olvidan de que en realidad los pacientes tienen distintos riesgos y que podríamos bien hacer cuando menos entre 3 y 5 estratos de riesgo para el desenlace. Sin embargo, lo podemos ver en la tabla 1, los componentes del estado basal. Ahí tenemos la maniobra y maniobras periféricas que lo podemos ver en la tabla 2 o en alguna gráfica donde nos dicen que el tratamiento estándar contra el intensivo y nos muestran que los niveles de hemoglobina son claramente distintos. Esto es control de calidad de la maniobra principal. Tendrían que habernos dado también qué pasa con si el estudio dura 66 meses, qué pasa con la dieta, qué pasa con el ejercicio y qué pasa con el cambio de peso, que es la variable más importante en la diabetes mellitus. Y el desenlace, que podemos verlo en una gráfica de estas, podemos ver claramente que la diferencia es miserable, o sea, prácticamente inexistente a los 48 meses. Mi recomendación es que una vez que tenemos faltantes pacientes más allá del 20%, ya no seguir analizando los últimos apartados. ¿Qué quiero decir? Vean aquí, son 5,500 y cuando empieza a haber aparentemente una diferencia, ya nada más hay 447 pacientes, menos del 10%. ¿Y cuántos han sufrido el desenlace? 20. Eso quiere decir que tenemos pérdidas o de falta de seguimiento del 70% de la población, como para estar asumiendo lo que ocurre una vez que las pérdidas son importantes. Me parece que es un error que no debemos de asumir. Podemos ver que nos describan cuáles son los componentes de su desenlace primario, porque a veces son combinados, como en este caso, y que nos hablan de un infarto al miocardio
no fatal, de un evento vascular no fatal, y vean, en la suma dicen que es significativo, y a la hora que empiezan a separar, aguas, no son significativos. Entonces dice uno, oye, ¿qué es lo que está pasando? Todos esos detalles los tenemos que ir discutiendo y tenemos que aprenderlos. Y por supuesto, habría que ajustar. Este no es un modelo ajustado. Ojalá y fuera ajustado como quisiéramos verlos. Nos tendrían que decir cómo le va al fármaco o al tratamiento intensivo ajustado por algunas de estas características, pero no es lo que está ocurriendo. Aquí lo que ellos tratan de decirnos cómo le va a los menores de 65 y a los mayores, a los hombres y a las mujeres, pero no ajustan por todo esto el efecto de su maniobra. Entonces, aguas. Estas imágenes de forest plot son extraordinarias, pero han sido mal utilizadas porque generan una sensación de ajuste cuando no lo es. Por sus grupos. Simplemente nos muestran cómo es que le va uno a otro o comparan entre ellos y podrían ver por acá los valores de P, pero no están ajustando en el modelo multivariado. ¿Cómo sabemos y para qué cómo le hacemos para llegar a la parte del análisis estadístico? Lo que nosotros recolectamos son datos crudos, pero tenemos que organizarlos, resumirlos para poderlos analizar. Estas formas o estos valores que obtenemos los conocemos como parámetros y son las medidas que van a describir a la población. Entonces, podemos tener dentro de los parámetros o la forma de irlos describiendo a través de una distribución de frecuencias, que es la forma más sencilla. Tenemos aquí 48 valores, ponemos el valor más pequeño, el más alto, vemos cuál es la frecuencia de ese valor y la frecuencia acumulada dado que están ordenados y nos permite ver que la mitad está alrededor de un valor de 15, cuál es el valor menor y el máximo. Lo podemos también ver a través de una imagen gráfica, un histograma, que vemos el que más se repite, el menor y el mayor. No, creo que por ahí oímos unas voces. Si pudieran por ahí ponerle en el silencio. Gracias, doctor. Entonces tenemos aquí una imagen gráfica de esos datos. Esta es una imagen gráfica extraordinaria porque además nos da los valores en forma específica. Y esto es una imagen de tallo y hoja o una tabla de tallo y hoja. El tallo es la primera cifra del valor y la hoja es la última cifra. Entonces tenemos un valor de 60, uno de 68. Acá los tenemos ya. 72, 77 y 77. Véanlo. 72, 77 y 77. Es decir, estos datos aquí están gráficamente representados, pero también podemos saber cuáles son los valores en forma específica. Entonces, esta imagen que ya se empieza a formar, que todos reconocemos como una curva de distribución normal, tiene ciertas características. ¿Cuáles son? A partir de su punto más alto, es simétrica hacia ambos lados. Nunca se junta en los extremos, no es ni muy picuda ni es muy plana. Esta es una curva de distribución normal. Esta curva tiene una desviación a la derecha, son sujetos jóvenes y un adulto que jala los datos. Estos son adultos y un joven que jala el dato hacia el lado opuesto. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, que los índices que utiliza la computadora son índices numéricos para representar esa imagen. Y estos índices numéricos podemos medirlos y tenerlos muy fácilmente. Como es el promedio, son nuestras medidas de resumen más popular, es la suma de todos los valores dividido entre n. La mediana, ordenamos todos los valores y aquel que parte a la población en dos grupos iguales por la mitad es la mediana o percentil 50. Y la moda, que es el valor que más se repite, puede ser también bimodal o multimodal. La importancia es que en una curva de distribución normal, estas tres medidas de resumen se juntan. Las podemos ver en el mismo lugar. Pero cuando hay un sesgo a la izquierda, la media es jalada por estos valores extremos. Afortunadamente, la mediana sigue estando a la mitad, queda la mitad de la población para un lado y para otro. Y lo mismo cuando el sesgo es hacia el otro lado. Esto lo que nos dice es que si tenemos una
variable que tiene una distribución normal, podemos usar cualquier medida de resumen para expresarla. Generalmente utilizamos el promedio y a veces la mediana. Casi nunca la moda, excepto en variables dicotómicas, como género, que también tiene distribución normal. Y si nosotros no tenemos distribución normal, utilizamos la mediana. Aquí podemos ver que la media es la misma, 83-63, la mediana es la misma, 85-85, pero podemos ver que aquí los datos están todos muy cerca, van de 78 a 88, 10 unidades de diferencia. En cambio, acá los datos están muy dispersos. Tenemos muchísimo más dispersión de los datos, cerca de 33 unidades de dispersión. Entonces, no es suficiente para mostrar la distribución de la población, las medidas de resumen. Tenemos que hacer uso de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, cuando hablamos de la media o promedio, es la desviación estándar o la varianza. Las medidas de dispersión, cuando hablamos de la mediana, es el percentil o el rango. Si nosotros tenemos una distribución normal, ahora sí podemos hacer uso de su medida de resumen y de su medida de dispersión, que es la desviación estándar, para saber cuánto de la población está contenida ahí. Y de ahí se deriva el famoso intervalo de confianza del 95%, que es el equivalente a la media más menos 2 desviaciones estándar. Si la media es de 80 y la desviación estándar es de 10 latidos por minuto, entonces tenemos en una desviación estándar menos y en una más que van los latidos de 70 a 90 y tenemos 68% de la población. Pero si tenemos dos desviaciones estándar hacia cada lado, entonces vamos a tener el 95% de la población y la frecuencia cardíaca va de 60 a 100. Es exactamente lo mismo que nos den la media y la desviación estándar. Ya nosotros hacemos la suma de 2 hacia abajo y 2 hacia arriba, a que nos den la media y su intervalo de confianza del 95%. Significan exactamente lo mismo. ¿Cómo se ven en una imagen gráfica, en un artículo así? Está en vertical la curva, pero esta sería la curva. Generalmente no ponen si es una o dos. Cuando no ponen, siempre es una desviación estándar. Y si ponen, eso será mucho más específico. Claramente podemos ver que es la misma media, pero la dispersión es diferente. ¿Cómo se obtiene esa dispersión o esa desviación estándar? Es sumamente sencillo y es la base de toda la estadística. Lo único que estamos viendo es qué tanto cada valor se aleja de su promedio. Y eso nos va a conformar la desviación estándar. Vea que si yo sumo cuánto se aleja cada valor de su promedio, me va a dar 0 porque va a la mitad, es el promedio. Entonces se eleva al cuadrado para que no nos dé 0 y entonces ya nos da un valor. Mientras más pequeño es este valor, quiere decir que hay mucho menor dispersión de los datos. Por eso esto se conoce como la suma de los mínimos cuadrados. Y esa suma de los mínimos cuadrados dividido entre n-1, que son los grados de libertad, nos da la varianza. Y la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. Entonces, la estructura base de toda la estadística son las medidas de resumen y las medidas de dispersión, y para la medida de dispersión más popular, que es la desviación estándar, solamente es qué tanto se aleja cada variable de su promedio. Cuando no tiene distribución normal, hablamos de percentiles, y en estas imágenes tenemos cuartiles, es decir, el 100% de la población está dividida en 4 grupos. Un primer cuartil, cuartil 1, un segundo cuartil, cuartil 2, un tercero, cuartil 3 y cuartil 4. Esta es la mediana, esta franja más gruesa, y entre estas dos cajas, entre estas dos líneas está la caja que contiene el 50% de la población. Si no se junta el límite superior de una con el límite inferior de otra, podemos asumir que son diferentes aún sin una prueba estadística. Sin embargo, si ocurre como aquí, que hay una gran diferencia entre estas percentil 50 de cada uno, pero se juntan las cajas, entonces no estamos seguros si esto es diferente.
Les sorprendería saber que una gran cantidad de los índices que ocupamos en la clínica, en realidad hay un estadio que sí es diferente a otros, pero entre ellos el resto no existe prácticamente diferencia. Sin embargo, a los pacientes se les divide por estratos. Por eso es importante que uno lea los artículos originales, pero más aún que sepa interpretarlos, porque si no va a asumir lo que otros dicen. Eso fue para describir una población, pero a veces queremos comparar dos poblaciones. Si nosotros vemos 50 contra 25, aparentemente la diferencia es enorme, y lo es, pero si esto está dado por dos sujetos de 4, el cambio de un solo sujeto puede llevarnos a un éxito del 25 y ya sería igual que de este lado. Entonces vean cómo la dispersión de los datos depende del tamaño de muestra. Si tenemos una dispersión muy importante, aún diferencias muy grandes como estas, debido a tamaños de muestras muy pequeños, dan la dispersión, a veces tenemos el valor de P. Y el valor de P lo que intenta decir es cuál es la probabilidad que esta diferencia de 25 a 50% sea real o sea debida al azar. Un valor de P de 0.05 significa que el 5%, existe un 5% de probabilidad que esa diferencia observada sea debida al azar. Y se ha aceptado que cuando es del 5% menor, se considera como que no es debida al azar y entonces se le da el concepto de significancia estadística. El valor de P no habla de la importancia de lo que hay adentro. Una P puede ser de 0.00000001 porque el tamaño de muestra es gigante y lo que hay adentro será algo irrelevante. Entonces siempre tenemos que estar conscientes de que el valor de P solo me dice si esa comparación es real, esa diferencia observada, o si es debida al azar, no más. Para ver esas diferencias yo tengo que decidir qué prueba voy a hacer. Vean, por ejemplo, aquí tengo 95 milímetros de mercurio, hago la aleatorización en dos poblaciones y en el primer grupo, después de 3 meses, tienen 85 milímetros de mercurio de presión arterial en promedio y el otro grupo de 94. Ahora tengo que compararlos para ver si son diferentes o si hay una gran sobreposición, porque si el tamaño de muestra fuera de 5 o 10 sujetos, es probable que esto hubiera sido al azar. Si el tamaño de muestra es de 100 pacientes, es probable que esta diferencia sea real. Y aquí la tenemos, es real. Vean cómo el límite superior no se toca con el límite inferior del otro. Aquí no requeriríamos ni siquiera prueba estadística. De hecho, ya nos dice que son dos desviaciones estándar. Pero si fuera una desviación estándar y no se toca, tampoco necesitaríamos una prueba estadística. Podríamos asumir que son diferentes. Vean aquí, si hay una diferencia entre las medias, una diferencia de aproximadamente 4 milímetros de mercurio, pero la sobreposición es enorme, de 29 unidades. Aquí tenemos que correr una prueba estadística. Este es un programa gratuito que pueden acceder a él en internet. Aquí pueden ver lo que es la diferencia de medias. Y tenemos que tomar en cuenta que cuando vemos una diferencia, hay que saber que ese es el promedio de diferencia observado. Pero hay, a partir de ahí, la mitad de los sujetos que no tienen ese beneficio y la mitad de los sujetos que tienen incluso un beneficio mayor. Afortunadamente en la clínica lo que hacemos es iniciamos una terapia y si no responde lo vamos ajustando en el seguimiento. Pero los artículos lo que nos están dando es el promedio de diferencia y nosotros lo tenemos que entender porque a veces nos quedamos con una idea errónea de que ese va a ser el beneficio que observamos y eso es falso. Así es que hasta ahorita hemos hablado del porqué de las pruebas estadísticas. No sé si hasta aquí hay alguna duda que tengan todos ustedes y que podamos discutir. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo le entregué al doctor todo el programa. Parece ser... Ah, ya. Ok, gracias, doctor. No quise
suspender la sesión de hoy porque era la primera, pero me disculpé tempranamente con el doctor porque hoy me toca la vacuna a partir de la 1 de la tarde, entonces yo le pedí la oportunidad de tener la clase a la 1 de la tarde. Yo le enviaré un ejercicio al doctor para que se los haga llegar a todos y la idea es que lo practiquen en su casa para que dentro de 8 días, en la primera hora, revisemos esos ejercicios. Es un curso práctico, es muy sencillo, yo les diría que lean y que sigan para hacer esa primera etapa. Y es básicamente que de un artículo que quieran leer o de una propuesta que tengan, ustedes pongan cuál es el estado basal, cuál es la maniobra y cuál es el desenlace y busquen la literatura que podría justificar esa propuesta o que justifica la propuesta del artículo. Y esto es para que vayamos tomando conciencia de la relevancia de las cosas. Si nosotros no tomamos conciencia, vamos a estar ejecutando una serie de maniobras que hemos comprado como verdaderas cuando el beneficio es literalmente miserable. O vamos a invertir 2 años de nuestra vida para hacer un estudio que probablemente no tenga posibilidades de concretarse. Entonces es importante hacer este primer ejercicio y la segunda hora, nuevamente yo trataré de dar una clase rápida y discutiremos el tema. Y es como iremos trabajando cada sesión. No sé si hay algún comentario que quieran hacer por ahora. Pues nada más agradecerle, doctor Talavera. Doctor, con muchísimo gusto y es un gran placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes, lo haré con mucho gusto, lo que se ofrezca. Muy agradecido, doctor. Pues me despido por esta. Tuvimos un poco de accidentes aquí en el área porque no tenemos buena recepción, pero finalmente creo que el objetivo se logró. Como le había comentado anteriormente, la intención es grabar las sesiones para que tengan acceso y se puedan revisar con calma también la audiencia. De acuerdo, doctor. Entonces, la siguiente clase, yo concreto lo de las pruebas estadísticas, que sé que lo dará la doctora, pero como parte de la introducción, para que vean las dos caras, cómo se complementan entre la metodología y la estadística, y empezamos con lo que es la justificación, ya sea de un artículo o de un protocolo. Con las lecturas que ya les envié se pueden guiar. El artículo de la Gaceta de Justificación es sumamente sencillo y los lleva de la mano de cómo se hace la justificación. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien que Buena quiera hacer tarde. un comentario? ¿Alguna pregunta? Un abrazo a todos. ¿Había preguntas? Perdón. Oigo. ¿Alguna pregunta? No. Muchas gracias, nada más. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, doctor. ¿Va a haber algún pase de lista o inscripción o de alguna manera se va a llevar Si esto? gustan, ahorita seguimos hablando sobre las reglas del curso. Entonces yo me despido, doctor. Los dejo. Sí, doctor. Buena tarde. Gracias. Suerte, doctor. Gracias. Gracias. Ok, miren, la idea es registrar su asistencia a través de un comentario. El día de hoy les pediría que nos enviaran su correo y su nombre y cuál es el hospital al que pertenecen, para que también a través de eso podamos enviarles sus constancias al final del curso. El curso inicia hoy y termina el 8 de octubre. Iniciamos con metodología de la investigación con el doctor Juan Talavera y enseguida seguiremos con la doctora Cindy Rodríguez Baranda, doctora en ciencias también, que ella nos hablará de más detalle lo que es la metodología estadística. Entonces yo les pediría que por favor nos hagan llegar un comentario donde vaya su correo, su nombre y el hospital al que pertenecen, para que de esa manera salga su constancia y le podamos enviar a todos ustedes la información que nos va a hacer el favor de enviarnos el doctor Juan Talavera.